sacude, el celeste y blanco cubre las tribunas y es impresionante el aspecto del público. Argentina le ganó a Holanda por 1-0 y sobre las bases del Río de la Plata se estremeció el estadio monumental. Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo. Y de pelota larga, Cuauhtémoc a la izquierda para... Gordillo Vela, Marcela. Presente. Corfinkel, Jorge Israel. Presente. Corga, Gabriela Mirta. Presente. Gorosito, Daniel. Presente. Gorosowski, Raúl Benjamín. Vos sos periodista y todo, no creo que haya nada. Está transmitiendo RRA Radio Nacional, el servicio intercomunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Jorge Rafael Villegas, Emilio Eduardo Martela, Rodrigo Ramón Acosta. Gracias por llamarnos, señor, y ante los datos evangélicos. Observando y así. Pertuso y Malugani eran jefes de la base naval. Eso es una investigación que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, en la que se analizaba, entre otras cosas, la estructura represiva en la región. La Armada Argentina, en la colaboración con la dictadura militar en todo lo que fue el terrorismo de Estado, tuvo algunas organizaciones específicas que se dieron en relación a cómo iba a intervenir en lo que ellos denominaron, las Fuerzas Armadas se autodenominaron, lucha contra la subversión. En este esquema de esta supuesta lucha, y digo supuesta porque ya todo lo que podía hacer organizaciones armadas estaban completamente desmantelados, había muchos que habían sido ejecutados, otros muertos en enfrentamientos y muchos apresados. Digamos que la idea de la lucha contra la subversión era un eufemismo que lo que estaba disimulando era una represión indiscriminada contra organizaciones sociales, referentes políticos, luchadores de derechos humanos, abogados, etcétera, trabajadores, delegados gremiales y muchos otros. Mi hermano Mario Alejandro Marocchi era muy joven, tenía 19 años en el momento de su secuestro y él hacía pocos meses que estaba acá en la ciudad de Mar del Plata. Él vivió toda su infancia, su adolescencia en Tandil. Allá hizo estudios secundarios en 2 escuelas a la vez. Después de fallecido el presidente Perón, las cosas se pusieron muy, muy feas en el país y en realidad la represión empezó con anterioridad. Justamente hubo integrantes de las fuerzas de seguridad que en la clandestinidad y con otros elementos, por ejemplo acá en Mar del Plata, con elementos de lo que se llamó la Concentración Nacional Universitaria, ya se cometieron asesinatos, ya había un clima muy complejo. Bien, es importante marcar 2 aspectos que me parece que son muy pero muy relevantes. El primero, Kibur era el segundo comandante de buzos tácticos, y buzos tácticos dentro del esquema represivo
era casi un grupo de élite, era el grupo de los más entrenados, que eran los más operativos y los más dispuestos. Este grupo, buzos tácticos, para poder graficar enteramente de qué estamos hablando, tuvo una muy corta actuación, pero con un altísimo nivel de persecución, de tortura y de ejecuciones. Digamos que, a diferencia de lo que hizo el Ejército y la Fuerza Aérea en la zona de Mar del Plata, que funcionaron desde el 76, algunos un poquito antes, hasta el 78, algo del 79, la Marina funcionó casi exclusivamente en el 76. Es decir, en 6 meses, todos los objetivos, 6, 7, 9 meses a lo sumo, en ese tiempo, todos los objetivos que la Marina había determinado, los secuestró, los torturó y en la mayoría de los casos los ejecutó. Hay una aclaración que es necesaria hacer, que una cosa es de lo que se lo puede acusar en la Argentina y otra cosa es de lo que se lo puede acusar en Alemania, porque en Alemania hay una restricción en relación a los tipos penales y por lo tanto va a quedar mucho más acotada su investigación a pesar de su extensa participación en el sistema represivo. En Argentina se lo acusa de privaciones ilegales de la libertad por el secuestro y después los cautiverios de las personas que fueron ingresadas al campo de concentración base naval con los distintos subcentros clandestinos de detención que estaban en su interior. La base naval tenía varios centros clandestinos de detención, uno de ellos era específicamente el de buzos tácticos, que era donde se desempeñaba Kibur. Lo interesante de esta cuestión es que justamente las imputaciones que se hacen en Argentina permite visualizar el contexto completo de las intervenciones, porque los grupos de tareas, y particularmente la unidad de tareas en la que estaba Kibur, ustedes piensen en Fuerza de Tareas 6, había distintos grupos de tareas, había un grupo de tareas que era el 6.1, que incluía buzos tácticos, y dentro de buzos tácticos estaba la unidad de tareas 6.1.2, y ahí estaba Kibur. Esta unidad de tarea era una unidad, de ahí su nombre, específica que secuestraba a las personas, iba a buscar el objetivo que previamente había determinado inteligencia, iban a buscar a esa víctima, la secuestraban, la llevaban a la base de buzos tácticos, la torturaban muchas veces para obtener información, pero muchas otras simplemente para torturarla, y después se decidía su destino final, que era la ejecución, y después, además, la desaparición de su cuerpo. Entonces, en la Argentina está imputado por privación ilegal de la libertad, por los tormentos físicos, por los tormentos psíquicos y además por la ejecución de las personas. Der Verdächtige ist ein ehemaliger Offizier der argentinischen Marine, der während der Militärdiktatur bis Anfang 1977 in Mar del Plata stationiert war. Das ist die blutigste Zeit der argentinischen Militärdiktatur. Mar del Plata ist eine kleine Stadt an der argentinischen Atlantikküste mit einer Marinebasis.
Dem Verdächtigen wird die Beteiligung an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit der argentinischen Diktatur vorgeworfen und insbesondere die Beteiligung an zahlreichen Morden an Oppositionellen in Mar del Plata. Es gibt eine Zuständigkeit der deutschen Staatsanwaltschaften aufgrund der Vorschriften des Strafgesetzbuches in Deutschland, wonach Taten, die begangen werden von deutschen Staatsbürgern im Ausland, hier in Deutschland aus eigener Zuständigkeit verfolgt werden können, wenn diese Delikte auch im Ausland strafbar sind. Das ist bei schweren Taten wie Mord und so weiter natürlich selbstverständlich der Fall, weil das ist auch in anderen Ländern strafbar. Genauso gilt das aber auch, wenn die Opfer solcher Straftaten deutsche Staatsbürger sind. Auch da besteht eine Zuständigkeit der deutschen Staatsanwaltschaften, diese Taten in Deutschland zu ermitteln und gegebenenfalls auch zur Anklage zu bringen. Komm mal,